nos toca hablar de transformadores y diseños y ensayos de transformadores monofásicos. Nos encontramos acá con algunos transformadores que ya son de potencia trifásica. Estos transformadores sirven para precisamente las líneas de transmisión que se envían desde las usinas hasta los usuarios. Hay centros en los cuales se eleva la tensión de tal manera que pueda ser transmitida con muy baja corriente, mucha potencia. Pueden llegar a 30.000, 60.000 volts de transmisión. Imagínense que eso puede ser llevado en líneas con un bajo amperaje. Luego son bajadas en la ciudad a 360, que son la tensión de trifásica, o a 220, monofásica. Estos transformadores son transformadores inmensos, como vemos, máquinas estáticas. Vemos acá otro transformador grande que está precisamente en una central donde está refrigerado por aceite. Existen muchos transformadores en seco, o refrigerados por aceite, o refrigerados por ventiladores, debido a que no solamente transmiten energía, sino que también pierden energía de transmisión debido a las pérdidas que tiene el transformador. Las pérdidas del transformador, como transmiten potencias grandes, son bastante considerables. Por eso tienen que ser enfriados. Vamos a ver cómo es este proceso, pero primeramente empezaremos con los transformadores monofásicos. En la ingeniería se entiende por diseño de transformadores al cálculo, la proyección y confección de los transformadores. Hay que saber, dado una potencia aparente, se llama, vamos a ver que después que es potencia aparente, y dado un voltaje de ingreso y un voltaje de salida, ¿qué es, cómo se construye ese transformador? Estos transformadores son capaces de elevar o disminuir la intensidad de la corriente eléctrica para que haga funcionar determinado elemento o factor. Y estas máquinas eléctricas son indispensables para el uso particular, residencial, como también para las subestaciones y para las empresas industriales. Veamos acá un transformador monofásico. Un transformador monofásico tiene una línea de vivo y tierra. Vemos el positivo, que no es positivo, sino que puede ser positivo o negativo, pero tiene un voltaje primario. No se olviden, y la otra es la tierra. No nos olvidemos que acá estamos hablando de corriente alterna. El transformador no puede transformar corriente continua. ¿En qué consiste eso? Nosotros acá vemos lo que se llama un núcleo de hierro por donde corre el flujo magnético, que también tiene un periodo oscilante. No exactamente del formato de una senoide, sino, digo, de un seno, pero sí de una senoide, que es una asimilación de la función seno. Diríamos que es la llamaríamos, se la llama también en ingeniería una polifásica, que se puede hacer a través de una transformada de Fourier. Pero eso es una cosa matemática que no interesa el tema. En el primario, que sería la entrada, por donde viene la tensión y la corriente, está bordeando un bobinado que tiene N espiras de primaria o NP primarias, N espiras primarias. Mientras que el secundario tiene NS vueltas. La bobina primaria genera un flujo de tipo senoide o senoidal, que esa variación de flujo origina también un flujo magnético, que no es perfectamente, ya dije, senoidal. Pero ese flujo magnético, al variar a través de las ecuaciones de Faraday, vemos que en el secundario genera una corriente que va a tratar de crear un flujo que se oponga a la variación del flujo anterior, que también va a ser una función seno.
La corriente que se va a generar es una corriente secundaria y va a generar también un voltaje secundario. Veamos ahora cómo se relacionan estos voltajes. Para ello tenemos que hablar lo que se llama relación de transformación. Existe una relación directa entre el voltaje del bobinado primario y secundario de un transformador. Este depende siempre del número de vueltas de alambre que tengan las dos o más bobinas del transformador. Digo dos o más porque pueden ser trifásicos, pero en general estamos trabajando dos bobinas. O puede ser también que se generen distintas corrientes de salida o distintas corrientes de entrada, y por eso puede hablar de dos o más bobinas. La relación de transformación se define con la palabra RT, que es el número de bobinas del primario, que es NP, dividido el número de vueltas del secundario, donde RT es la relación de transformación. Estas relaciones de transformación nos van a dar las leyes del transformador, que después las vamos a definir, pero es directamente proporcional al número de espiras del primario sobre el secundario, y esto también es directamente proporcional a la tensión en el primario dividida la tensión en el secundario, o el voltaje en el primario y el voltaje en el secundario. Esa misma relación, pero es inversamente proporcional a la intensidad que corre por el secundario con respecto a la intensidad del primario. El transformador solo, como dijimos siempre, actúa en corriente alterna. No puede existir un transformador en corriente continua. No existe, se forma un imán, pero nunca un transformador. ¿Cómo se hace esa ley del transformador? Entonces, la ley del transformador me dice que los voltajes de las bobinas son directamente proporcionales al número de vueltas. Es decir, si este sería el voltaje del primario y este sería el voltaje del secundario, acaso en el número de espiras del primario y el número de espiras del secundario se da esta relación. Y las intensidades son inversamente proporcionales. Fíjense que los voltajes son inversamente proporcionales a los de las corrientes eléctricas. Fíjense que está el secundario y primario, voltaje primario y secundario. Esto es inversamente proporcional. El IS inversamente proporcional significa que si acá está BS, la IS va a estar arriba en la división. Y el IP abajo, como acá está al revés. Eso se dice inversa. Y es directamente proporcional a NP sobre NS. E inversamente proporcional la intensidad a NP sobre NS. El transformador que transmite lo que se llama potencia aparente. No transmite potencia, es un error decir que un transformador transmita potencia. Porque en general la potencia se hace como la potencia activa. Veamos aquí los tipos de potencia. La potencia aparente es el producto del módulo del voltaje por el módulo de la intensidad de corriente alterna. Y es igual a I por B. Es como, digamos, desde el punto de vista del módulo, es el más grande de los tres tipos de potencias, pero no transmite potencia, es decir, no es que va a realizar el motor un trabajo realizado por ese I por B. Hay una parte que se pierde, hay otra parte que se pierde en la inducción, es decir, se genera un producto inductivo. Y hay otra parte que es la parte resistiva, que sí es la que va a dar la potencia. La potencia que produce eso se llama potencia activa, que es igual al producto de I por B por coseno de phi, siendo coseno de phi el desfasaje entre la tensión y la corriente. Es un desfasaje eléctrico, es decir, la onda va subiendo o pasando por el cero con un desfasaje en el tiempo, que es el famoso coseno, el ángulo phi. Y el coseno de ese ángulo es el que me va a dar precisamente el factor que me va a disminuir, como digamos, la tensión aparente o la potencia aparente. La potencia reactiva es igual al producto de la intensidad del voltaje por el seno del ángulo. Y eso depende mucho de la inducción o de la capacidad. La capacidad a través de un capacitor o de una inducción. Ustedes eso, un bobinado.
ustedes eso ya lo estudiaron en electricidad, así que no es nada raro lo que estoy diciendo, nada más que estoy recordando un poco estos conceptos. Veamos ahora cómo se hace un diagrama fasorial de la potencia. Se considera un diagrama fasorial un diagrama giratorio a través de un eje donde la potencia va teniendo según el ángulo que se está dando, un ángulo que es el famoso coseno phi, que era el desfasaje entre tensión y corriente. La potencia se compone en un triángulo como Pitágoras, donde tenemos acá la S, acá sería la W, que sería la horizontal, y la vertical, que sería la Q, la potencia reactiva. Esta potencia reactiva puede tener dos signos. Si es para arriba es positiva y por lo tanto es una inducción lo que está generando esta potencia. Pero si fuera hacia abajo sería capacitiva, por lo tanto sería una capacidad la que genera. Puede tener hacia arriba o hacia abajo. Y este ángulo phi puede ser positivo o negativo según si triunfa la inducción sobre la capacidad, positivo o negativo. Bueno, el transformador mantiene solo la potencia aparente. Y veamos cómo se demuestra esto. Si yo tengo acá que RT es igual a NP sobre NS, es decir, número del primario sobre el secundario, y es directamente proporcional a las tensiones, a inversamente proporcional a las intensidades, tomando estas dos últimas identidades, esta identidad última, BP, IS y SIP, paso esto, BS, como factor, paso IP como factor también, y me queda que BP y IP se mantiene en la igualdad cuando yo lo digo que es BP y S. ¿Y qué es esto? Esto sería la potencia aparente en el primario, y esto sería la potencia aparente en el secundario. ¿Qué me está diciendo esto? Que la potencia aparente en el primario es la misma que en el secundario. Quiere decir que no transmite, y acá se ha demostrado que no transmite potencia real con coseno phi, sino que lo que está transmitiendo es potencia aparente, que es el famoso hipotenusa del triángulo. Veamos cómo se calcula el núcleo. El núcleo es un compromiso entre la potencia aparente que va a tener corriente y va a pasar corriente, y ese núcleo va a generar una serie de corrientes internas debido a los cambios de flujo, y un calentamiento, que es lógico que se va a producir en el flujo. Ya lo vimos ahí con los transformadores grandes, donde había hasta enfriamiento con aceite y todo eso. Eso se produce en el núcleo también, fundamentalmente. Esta fórmula, hay una fórmula empírica que me da la relación entre la potencia aparente y el área del hierro. Y digo área del hierro porque puede ser redonda o cuadrada esa área, pero es el área la que va a estar dentro de la espira. El pedazo de hierro, todo el hierro que va a permitir que se produzca el flujo magnético. Cuando yo tengo dentro de la espira, me daría una relación de área en centímetros cuadrados como esta fórmula empírica, que compensaría los calores producidos, las tensiones en el núcleo y todo lo necesario para que esto se produzca, y se produzca la famosa regla de Hopkinson, que es la que va a producir que se transmita el flujo magnético en forma adecuada. ¿Cómo se calculan las espiras mínimas en el primario? Habíamos dicho que para generar una tensión, BP, era necesario, debido a Faraday, hablar de la variación del flujo con respecto al tiempo. El flujo concatenado sería el número de espiras por el flujo. Esto no lo explico acá, pero llego a la fórmula final. No quiero meterlos en mucho lío. Si quieren después lo podemos explicar esto. Pero vamos a aplicar la fórmula práctica. La fórmula práctica nos muestra el área del núcleo de hierro, esa A que hicimos antes, en centímetros cuadrados. B, la inducción en Tesla, que en general la tenemos entre 1 y 0,9. Voy a ponerlas acá, en este caso
le puse un Tesla, pero en general cuando vayamos a correrlo, los cálculos que vamos a hacer, vamos a usar los 0,9, que es donde mejor anda y funciona el Tesla. Está entre 0,85 y 0,9 Teslas, donde tenemos el mejor funcionamiento del núcleo. La frecuencia en Hertz de la corriente alterna sería, por ejemplo, los 50 Hz que tenemos nosotros en Argentina, y si estuviéramos en Brasil o en Estados Unidos, estaríamos hablando de 60 Hz o en Chile. Acá estamos hablando de 50 Hz. La tensión en el primario, que la tenemos ahí, me daría el voltaje nominal del primario. Entonces, el número de espiras mínimo, ¿qué significa? Que yo podría, después manteniendo la relación de transformación, usar más espiras que estas, y no habría ningún problema. Este es el mínimo. Si yo pongo menos, ya no va a haber esta reacción. ¿Entiendes? Va a dar una transformación, pero se va a deformar la transformación. Entonces, para ver el mínimo de espiras en el primario, se calcula en esta fórmula. El voltaje es el voltaje nominal, es decir, el voltaje máximo que vamos a tener y para el cual está diseñado que va a diseñar el transformador. Y la corriente es la corriente nominal también. Están vinculadas corrientes de diseño del transformador. Veamos acá, el número de espiras del primario será igual, mínimo, digo, al volumen a la tensión en el primario nominal, el voltaje nominal, por 10.000, porque el área la tomé en centímetros cuadrados y entonces lo tengo que pasar a metros cuadrados. Y digo 4,44, que es igual a 2pi raíz de 2. Me da 4,44 aproximativamente, dividido la frecuencia por la inducción. Bueno, esto, acuérdense la fórmula nomás para aplicarla. Bueno, dadas las corrientes nominales en el primario y el secundario, y P es la corriente principal en el primario, y S es la nominal en el primario, y AP el área en milímetros cuadrados del cable de alambre en el primario. El cable, la IP se hace directamente poniendo se hace dividiendo la potencia aparente, que la tenemos como dato, dividido la tensión del primario. Y entonces me daría la IP. Pero veamos ahora, y la S sería lo mismo, la tensión en el secundario, dividido la intensidad, la potencia aparente dividido la tensión en el secundario. Lo cual me daría las distintas IP. Veamos ahora que el área de esto es igual a IP dividido 4,5. ¿Qué es 4,5? 4,5 es para el alambre de cobre un número, en cierto modo, también estimativo de la dimensión o el área que necesita el cobre para no fundirse, no recalentarse, más o menos mantenerse en un estado normal. 4,5 veces serían 4,5 amperes por milímetro cuadrado. Es una variable estadística que se toma para aprovechar esto. No es que tampoco es exacto. ¿Eh? Una vez que yo obtuve las secciones, que he dividido en 4,5 la intensidad del primario y 4,5 la del secundario, yo encuentro los diámetros de esos cables. No nos olvidemos que los cables de cobre se hacen con micrómetros, se cuentan, se calculan para saber la medida que tienen. Entonces necesitamos saber el diámetro del cable para probarlo. Se hace con 2 veces la raíz cuadrada del área del primario, del cable del primario dividido pi. Esto viene de la fórmula de pi por r cuadrado. Es una fórmula que se ha simplificado, pi por diámetro cuadrado sobre 4, sería la fórmula del área y haciendo la inversa da esto. Ahí estaría la fórmula simplificada, una y otra. Aplicándola directamente, lo tendríamos en milímetros, la DS. Vamos a ver un poco de ensayo de transformadores. ¿Por qué ensayo de transformadores? Acá tenemos una serie de transformadores que se van a hacer los ensayos.
Existen dos ensayos normalizados que permiten obtener las caídas de tensión, las pérdidas, los parámetros del circuito equivalente del transformador. Son el ensayo en vacío y el ensayo en cortocircuito. En ambos ensayos se miden tensiones, corrientes y potencias, y a partir del resultado de las mediciones es posible estimar las pérdidas y reconstruir el circuito equivalente con todos sus elementos. Y ahora vamos a explicar esto del circuito equivalente. El circuito equivalente es un circuito, como veríamos, si no obtuviéramos el transformador, es decir, si suplantáramos el transformador por resistencias e impedancias y capacitancias, veríamos el mismo consumo y la misma tensión producida en el primario. Entonces lo convertiríamos el transformador en un circuito equivalente, se llama. ¿Cómo se hace un ensayo en vacío? En un ensayo en vacío se pone la tensión, acá como digamos el transformador. En ese transformador, acá se le pone a la tensión nominal, U1, se produce una corriente, que es una corriente de excitación, en el primario. Ese primario no tendría que correr tensiones según la ecuación básica. Pero hay una corriente que es muy pequeña con respecto a la corriente nominal, unas 80, 100 veces más chica. Esa corriente es la que produce el circuito magnético, que el circuito magnético funcione. La famosa, hay unas pérdidas que se llaman las pérdidas de histéresis, que vienen del núcleo de histéresis, y también nos encontramos con las pérdidas de Foucault. Esto hemos hablado en la parte de lo que hablábamos de solenoides, cuando veíamos el magnetismo. La potencia sería un poco la parte resistiva, que es la que genera el trabajo, y hay además una parte inductiva, que la podemos calcular tranquilamente, ya podemos conocer la potencia aparente, que es igual a U1 por I0, directamente le daría la potencia aparente, y sacando la potencia aparente podemos hallar la potencia reactiva. La condición del ensayo es secundario en circuito abierto, por lo tanto ahí no hay corriente y a la tensión y frecuencia nominal. ¿Qué me da? Las pérdidas en el hierro, la corriente en vacío y las pérdidas también debido a Foucault. Los parámetros del circuito son del circuito equivalente, es una RFE, que sería la resistencia equivalente del hierro, del circuito del hierro, o el circuito de histéresis, y el XM, que sería la parte de corriente de Foucault. ¿Cómo da eso? Vamos a verlo después. Acá vamos a ver que sería, acá la intención, vean el circuito, sería acá, la inserción a la fábrica de la usina, daría una corriente, I0, que correría por acá sobre una resistencia de hierro equivalente y una inducción equivalente. Esto está en paralelo y es una corriente muy chica. Estas resistencias, por lo tanto, para esta tensión son muy grandes y la inductancia también es muy grande. Pérdida de histéresis y pérdida de inductiva y capacitiva. Acá tenemos la pérdida debido a pérdida del ciclo de histéresis, acá ciclo de histéresis y también de Foucault. Son dos cosas que dan una pérdida precisamente porque Foucault me provoca un desfasaje con respecto a la corriente que tendríamos que tener. Veamos ahora el ensayo en cortocircuito. El ensayo en cortocircuito tiene las siguientes condiciones. Si ustedes miran acá en el circuito este, vamos a ver que encuentran una variable. Esto es mediría una variable de tensión. Se le pone acá un variador o variac que empieza en cero la tensión y va subiéndose despacio hasta que llega acá a la corriente nominal, es decir, la corriente de diseño de transformador. La corriente nominal, cuando llega ahí, se mide la potencia
el voltaje y el amperaje y se genera, se calcula las pérdidas que se llaman pérdidas en el cobre y también la otra pérdida que son pérdidas de difusión que se darían acá en la parte que va al aire, no solamente las que pasan por el hierro, sino que se llaman pérdidas en el vacío de los circuitos estos, porque nunca en un circuito exactamente todo es absorbido por, por el núcleo, sino que hay parte que va al aire, y esa parte se va a perder en el ciclo. Muy pequeña, pero lo hay. Se hace con tensión del primario muy reducida y la secundaria en cortocircuito, y la corriente va a ser la corriente nominal de diseño. Al ser la tensión de ensayo muy baja, habrá muy poco flujo y por lo tanto las pérdidas en el hierro serán despreciables. Por lo tanto, yo lo que calculo es prácticamente encontrar en ese cálculo, teniendo la tensión, la corriente y la potencia, la resistencia en cortocircuito que va a haber acá y la impedancia en cortocircuito. Que va a depender de lo que se produce acá, de las pérdidas en el cobre de acá, más las pérdidas en el cobre de acá. No se va a obtener una y otra independientemente. Lo podríamos obtener de otra manera, pero acá se va a obtener así. Hay otro ensayo que me permite con continua determinar acá la resistencia de estos elementos y me permitirían un poco considerar más afinado qué parte se pierde acá y acá de potencia. Pero en general este ensayo lo que me permite es que se incrementen o se proporcionen esto y directamente todas las pérdidas que existen acá, tanto de flujo como de resistencia. Veamos ahora el ensayo en cortocircuito. Al ser el flujo muy bajo, se desprecia esta corriente, se desprecia, porque esta sería, ya dije, más de 100 veces la más pequeña que la corriente nominal, así que prácticamente es un 1%. Y se considera esta resistencia en cortocircuito con la del primario y la del secundario. Se suman las dos y se obtiene acá la resistencia en cortocircuito y la inductancia en cortocircuito. Y acá se impone la tensión. Entonces, este sería el circuito equivalente a el ensayo en cortocircuito. Es lo mismo que se llama el ensayo de lucina, viéndolo, pero ojo que la tensión acá no es la tensión en cortocircuito, la U máxima, porque esto se quemaría acá. El ensayo en cortocircuito me está hablando de una U de cortocircuito muy pequeña en relación a esta. Así como el otro, la intensidad muy pequeña, acá la intensidad con respecto a la nominal, acá la tensión es muy pequeña con respecto a la nominal, porque si no se quemaría todo el bobinado. Bueno, hay los circuitos aproximados. Hay dos formas de representar este circuito aproximado. Hay varias formas más, ¿no? Pero digamos las más específicas que están en los libros, en los grandes manuales, son o coloco la resistencia al principio del B1 y la resistencia de cortocircuito y la impedancia del otro lado, o se considera, y la otra en paralelo, o se considera en paralelo a la primera y la segunda acá, con respecto al secundario. Cualquiera de las dos tiene una diferencia muy pequeña en la medición. Así que estamos hablando de mediciones de 3, 4%, 5% de diferencia con respecto a los valores y a veces menor que todo esto. Cuanto más grande es el transformador, prácticamente más despreciable es este tipo de cosas. Se van a tener en cuenta otros circuitos. Los circuitos aproximados se usan en general para el análisis de transformadores de potencia y a frecuencia constante. Si varía la frecuencia, ya esto ya no corre. El trabajo de cálculo se puede reducir apreciablemente moviendo el ramal en paralelo a la corriente de excitación, fuera de la parte media del circuito, ya sea en los terminales del primario o en el secundario, como lo muestra la figura A o B. Estos son circuitos simplificados. La rama en serie es la resistencia y reactancia y de dispersión combinadas y referidas al mismo lado. Reactancia de dispersión dice porque es pérdida de flujo en el bobinado. A estas componentes se pone la impedancia equivalente RCC
y la reactancia equivalente XE, que es la de cortocircuito. Se introduce un error por la omisión de la omisión de la celda de voltaje en la impedancia del primario o secundario causada por la corriente de excitación. Pero este error es insignificante en la mayor parte de los problemas que implican transformadores de sistema de potencia. Si el transformador es grande, todavía podemos simplificar más, de algunos cientos de kilovolt ampere. Si yo pongo, por ejemplo, 100.000 kVA, kilovolt ampere, serían 100.000 volt ampere, perdón, 100 kilovolt ampere, 100.000 volt ampere, no, 100 kilovolt, 100.100 kilovolt ampere son megavolt ampere, ¿no? O más, la resistencia equivalente es pequeña en comparación con las reactancias equivalentes y frecuentemente se puede despreciar con lo que se llega a la figura D. R equivalente, X equivalente y lo demás, la RCC y todo eso ni se da bolilla. Se tiene a mayor simplificación si se desprecia enteramente la corriente de excitación, como se indica en la figura C, la cual representa el transformador como impedancia equivalente en serie. Y la última sería la D, que es ya tomar directamente la corriente esta porque la resistencia es pequeña y es todo inducción. ¿Cómo se hace un ensayo en vacío? El ensayo en vacío consiste en un voltímetro, una tensión, el amperímetro y, como dije, a tensión nominal. En el primario. Y en el secundario a veces se coloca el voltímetro para determinar si es verdadera la relación entre esta B y esta B. La relación de transformación. Me verifica la relación de transformación. En nuestro caso no vamos a considerarla. Pero vamos a considerar estos tres valores que son acá los fundamentales para determinar las pérdidas en el hierro y de Foucault. Entonces, tenemos a la corriente de excitación, tenemos la pérdida de potencia en el batímetro, el consumo de potencia, y tengo el voltímetro. El circuito equivalente es este, donde tengo la RFE y la XM, la resistencia inductiva. Yo tengo datos del ensayo, B1 en volt, B2 en volts, la potencia en watt, y 0, corriente en ampere. La manera, como siempre, potencia aparente se calcula, se halla la potencia reactiva, haciendo la raíz Z, y segundo, directamente, la tensión, como está en paralelo, se trabaja como la potencia sobre la intensidad al cuadrado, que acá es reactiva, por lo tanto es inductiva, va con signo positivo, y se multiplica por I, y es el número imaginario que me da el componente de reactividad o de capacidad. La resistencia del hierro se puede calcular directamente con la potencia activa y dividir la intensidad nominal. Esas dos cosas me dan los parámetros XM y RFE. Se calculan y también se encuentra la relación de transformación como A igual, acá es disculpen, acá sería una resistencia de transformador RT igual a B1 sobre B2. La representación fasorial utiliza números imaginarios para presentar las inductancias, por eso se utiliza la J, acá o la I, que es un versor. Bueno, se obtiene del ensayo en el cortocircuito B de voltímetro. Fíjese que acá se hace un autotransformador que se va cargando, el primero el cursor está acá abajo, empieza en 0 y se va subiendo hasta que llega a la nominal, que no va a ser muy baja de la tensión, de baja tensión. Hay que si son 220 sería, no llega a 10 volts. Y directamente se va poniendo y cuando llega a ese momento se mide la potencia, la tensión y el amperaje, que tiene que ser el nominal.
¿Cómo se hace el secundario? Sí, agarré, se lo directamente se lo pone en cortocircuito. Cuando el amperímetro marca la corriente nominal, se toman los valores de intensidad, voltaje y la potencia consumida. Bueno, el circuito equivalente es un circuito como este. Una RCC y una XCC. Pero ahora está en serie, por lo tanto hay que calcularlo de distinta manera que antes, que hacíamos potencia sobre la, digámoslo, sobre la potencia al cuadrado, digo, potencia sobre el consumo, como hicimos acá, ¿no? Q sobre I0. Acá no se puede hacer así, acá se hace de distinta manera y lo vamos a ver. Este ensayo analiza las pérdidas resistivas en el bobinado y las pérdidas debidas a la dispersión de flujo en los bobinados en el aire, no pasan por el núcleo. Esta última es una pérdida inductiva. Esta impedancia en cortocircuito une las impedancias del primario y secundario transferidas al primario. No se puede medir la del secundario, ya lo expliqué. Veamos cómo se hace. La tensión del primario en volt, la corriente continua nominal en el primario ampere, la potencia consumida por el ensayo, y se calcula la potencia aparente, como siempre, se calcula la potencia reactiva, y la XC se mide sobre Q dividido ICC, y la otra sobre B dividido SC. A ver si estamos bien. Sí, estamos bien. Veamos ahora el transformador con carga. Cuando yo cargo acá el transformador, tengo una carga, una inductancia, que me va a producir una corriente en el secundario, que tiene que ser menor que la nominal. La tensión que va a estar la tensión que va a estar conectada acá, que siempre va a estar nominal, por lo tanto la tensión en el secundario se da por la relación de transformación. Entonces, lo que vemos acá, tengo una carga. Esta carga la vamos a tratar de la siguiente manera. Yo quiero hacer el circuito equivalente, por lo tanto tendría que llevar esta carga acá y hacer independiente de este transformador. Quiere decir que yo lo tomaría un circuito equivalente a todo eso acá. El circuito equivalente es este. Acá estaría la tensión en el primario, acá estaría la reactancia, la resistencia de hierro y la inductancia debido al vacío, donde pasaría I0. Y acá, este I0 por acá, ¿no? Y acá va a haber una intención que es debida a la intención del cortocircuito más esta impedancia que está referida al usuario. Acuérdense que el usuario se llamaba ZL. Ahora, yo tengo que RT es igual a N1 sobre N2, que es igual a B1 sobre 2, igual a I2 sobre I1. Si yo hago esto, Z'2 igual a B1 sobre 1, y ZL es a B2 sobre I2. Si yo multiplico por RT ZL, me va a dar, debido a hacer esto, a B1 sobre I1. Y entonces se demuestra, esto si quieren lo hacen recién, se empiezan a hacerlo y lo van a demostrar, que Z'2 es igual a RT cuadrado, la radiación de transformación, por la ZL que está en el secundario, la real. Esta es una ficticia que se genera acá, que equivale a la otra, y es multiplicada por el cuadrado de la relación de transformación. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, primeramente vamos a tomar la potencia de consumo, kilowatts. Se va a dar la potencia de consumo que tiene el secundario acá. Voy a tomar acá digo, acá esto me consume, porque supongamos que me consume 400 volt-ampere. Y tiene una corriente que va a pasar por acá de tantos amperes. Bueno, con eso yo puedo calcular tranquilamente la tensión nominal, ya la conozco, porque ya está hecha por directamente la nominal del secundario. Y entonces lo que hago, si el sistema es capacitivo o es inductivo, no lo sé. Muchas veces puede ser una fábrica,
en este caso no va a ser una fábrica porque es un monofásico chiquito, pero vamos a suponer que sea una fábrica que le ha puesto una línea de capacitores. Por lo tanto, la inductancia puede ser capacitiva. Ustedes saben que le, eh, la empresa, la empresa Edesur o Edenor o la que fuera, da un premio pequeño, pero da un buen premio a que consume energía capacitiva o energía cero, porque eso hace que baje la tensión en todo el sistema. Todas las casas tenemos pérdidas inductivas, por lo tanto, la pérdida inductiva es una pérdida adicional que hace que los cables de cobre que vienen en la transmisión, o cables de aluminio pueden ser también, hagan pérdidas de calor. Y si pierde calor, pierde potencia. Y además baja la tensión. Entonces, cuanto más tengas una inducción en ese lado, va a favorecer el primario, que es donde se manda la corriente. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Primeramente, la potencia aparente se calcula por la IL, la intensidad que hay en el secundario, multiplicado por V2, que sería la corriente nominal del secundario. El coseno de phi se puede dividir W dividido la potencia aparente, me da coseno phi. Mucho no me sirve, no lo voy a usar acá, pero me puede dar una idea de cuánto es el coseno phi de la fábrica o de lo que sea, del consumidor. La resistencia, RL del cliente, es igual a B2 cuadrado sobre omega L, como siempre. Y la potencia aparente es esta, y la potencia del cliente en ohms es B2 cuadrado sobre QL. Por J, acuérdense que acá va con el signo, puede ser signo negativo si es la potencia o capacitivo, si es capacitivo con signo menos, si es inductivo es con signo más. Y bueno, y acá tenemos que la ZL, es decir, la impedancia en el secundario, que es la que va a consumir, es igual a RL por XL. Bueno, yo ahora la llevé al primario, quiere decir que me la transformé con esta multiplicación a esta impedancia que encontré, me queda acá Z primado. Y este es un circuito, este de acá está B1. Quiero saber cómo me da esto. Bueno, yo tengo que hallar la impedancia equivalente, una impedancia que reemplaza todo este circuito. Esto se hace en números complejos. Se ponen así como habíamos hecho la parte real más la parte imaginaria que sería la inductiva o capacitiva, se hace estas ecuaciones, siendo RT N1 N2 se multiplica así y se hace este tipo de cosas. Bueno, esto si lo tengo que hacer a mano, antes lo hacíamos a mano, es bastante complejo porque hay inversas y las inversas hay que pasarlas como digamos, al numerador y no al denominador, etcétera, etcétera. Hay que usarla directamente el complejo, como digamos, el valor, como digamos, de complejos, el complejo y el complejo con el X negativo, es decir, cambiando, el complementario, hallar el complementario, y directamente con eso podríamos hacer toda esta ecuación. Es muy complicada, lo vamos a hacer de otra manera. Bueno, el rendimiento del transformador, ¿cómo se hace? El rendimiento del transformador me está dando la potencia cedida, acuérdense que Z'2 será igual a RZ2 más Z2 por J, que es la resistencia que está puesta acá, ¿no? Esta. Es igual a la potencia salida sobre la potencia absorbida. La potencia cedida sería la famosa P2, que es la misma que la misma que teníamos en el circuito acá, cuando yo tomaba esta potencia, la potencia de consumo acá. Entonces la misma. Por eso pongo WL, la potencia que tengo en el transformador, dividido la B1 cuadrado, dividido la resistencia de hierro que está en paralelo, no tomo la de la inductancia porque no corre, la resistencia de hierro, W1 sobre la resistencia, más
La resistencia suma, fíjense que acá es una suma, esta más esta, de la RCC esta, más la que corresponde acá con RT cuadrado Z2, ZL. Bueno, esto me daría la potencia. Vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos a diseñar un transformador monofásico cuyos valores son las siguientes características. Frecuencia, 50 Hz, potencia aparente 500 VA, tensión nominal 220, tensión nominal secundario 11, inducción en el núcleo 0,9. La relación de transformación es la relación entre B1 y B2, que me da 20. La corriente nominal del primario se multiplica S sobre B1, el cociente, y me da 227. La corriente nominal del secundario me da 227 por 20, es decir, va a ser mucho mayor, me va a dar 45. Y la sección de alambre de bobinado de cobre se lo divide por 4,5 hay 1, me da 0,5, acá me da 10 milímetros, acá yo hago la distancia del cobre con esa ecuación mágica que teníamos y me da 0,8 milímetros, y acá 3,5 milímetros para el secundario. La sección de hierro es igual a 1,1 raíz de S sobre 10.000, que me da 0,0246 metros. Y lo último, el número de espiras mínimo se hacía con esa misma fórmula que teníamos antes y me da 448 espiras. Y el número de espiras del secundario se divide por 20, que sería la relación de transformación, y me da 22 espiras. Nos resta analizar los ensayos de vacío y de cortocircuito. Pero vamos a ver esto si es verdad. Para eso yo construí acá un software donde habíamos mostrado antes el generador del motor de corriente continua y el transformador. Voy a ir al transformador para ver cómo anda este software. Acá hay un inicio que se inicia y el transformador acá no se puede encontrar nada. Acá me dice, ojo, primero el trafo, ojo, primero el trafo, ojo, no puedo calcular el circuito equivalente. Entonces hay que hacerlo sucesivamente. Lo primero que hago, frecuencia Hertz, lo que tenemos en la Argentina son 50, es la que dimos los datos. La potencia aparente son, vamos a verlo ahí, los datos. 500 VA, volt 220 y 11. A ver. 500 VA. Por defecto, lo toma en la inducción en 0,95 y voy a poner 11. ¿Cómo se hace esto? Se aprieta acá y me dice que tiene una relación de transformación de 20, la corriente en el primario es 2,273 amperes, la corriente del secundario es 45, el número de espiras en el primario 448, el número de espiras en el secundario 22, la sección de hierro es 0,0024 metros cuadrados, la sección en el primario es 0,51, 10,1 y el diámetro es 0,81 y 3,59. Vamos a ver si responden a estas fórmulas. 20, ya lo vemos, 2,27 y 45, lo que da lo mismo. El 0,8 y el 3,5 son los diámetros y las secciones 0,5 y 10 milímetros. Veamos acá cómo va. Estamos en 0,5 y 10 milímetros, 10,1. Las diferencias están bastante de cálculos de haber usado todos los decimales o no. Y la sección de hierro 0,0246, sección del hierro 0,02459, me da 6. Entonces ahora sí, ojo, no toquen acá, no toquen ahí, sino acá. Vamos al ensayo en cortocircuito. Acá tengo el ensayo en cortocircuito y el circuito equivalente. Vamos a ver qué es lo que tengo que tomar acá. Entonces vamos a tomar el dato de un ensayo en cortocircuito que hubiéramos hecho. Tengo una B1, 220, que es la nominal, tengo un I0, 0,2 y un W0, 30 watts. Entonces vamos a ir acá. Ensayo en cortocircuito. La corriente nominal, ensayo en vacío, disculpen. 220, acá primero, cualquiera de los dos se puede hacer primero. Vamos a hacer este. 220. Acá tengo la corriente de vacío 0,2
bastante, es una décima, tendría que ser todavía menor. Y la potencia consumida, dije que era 30 watts, entonces le pongo 30, porque me está diciendo en watts. Calculo, y me dice que me da una potencia aparente de 44, una potencia reactiva de 32,9, un coseno phi 0,68 y una impedancia de 1613 en el hierro y 1503,715 J en la inductiva. Veamos si es verdad. En el hierro 1613, 1504 J, acá la 3218 y 44 volt-ampere. Exacto. Y acá el tipo se pregunta, acá el gallito, ¿cómo calculé esto? Bueno, haciendo estos cálculos que están acá. O lo hago en la computadora, que para eso está y se les va a dar en manos de ustedes para que hagan este cálculo, en otras pruebas que vamos a mandar. Sigamos. Vamos a ver el ensayo en cortocircuito, que acá está dado con el perro medio lobo que tenemos acá. Vamos a ver cómo hacemos el ensayo. Vamos a tomar una intensidad nominal de 227, que es la que está generada cuando lo calculamos, pero voy a tomar una tensión que no llega a los 220, sino que tiene que ir a 10 volts y una potencia de 18 watts, que es lo que me daría el batímetro. Vamos a tomar esa, que es una de las posibles. Entonces voy acá en ensayo en cortocircuito y voy a decir en el trinario. Dije que en el trinario era 10 volts. Y acá, vamos a ver cuánto era los watts, 18 watts. Entonces acá pongo 18. Ojo que acá, si yo voy a exceder la potencia, que pruebo porque el ensayo está mal hecho. El ensayo tiene que dar dentro de estos valores o algo parecido. Puede ser un 19, si yo pongo un 19 acá, vamos a poner un 19, anda. Pero si yo pongo un 25, a ver si anda, 25, ya no anda. Así que hay un rango. Y si pongo un 1 o un 2, ahí puede andar. Pero vamos a poner acá, sería muy inductivo, un 18, como dijimos antes. Así ya tenemos las fórmulas parecidas a las que se calculaba a mano. Me da un 227, fíjense, la XC me da 268 y la RCC 349. Vamos a mirar acá cómo me da. 348, 268, 68. Bastante bien. Exacto, estas diferencias dependen porque trabajé con más decimales. Vamos a ver el circuito equivalente. En el circuito equivalente, vamos a tener los datos de carga, 11 volts en B2, 39 amperes y 400 watts. No va cualquier carga, tampoco. Entonces dijimos, 11 volts, acá están los 11 volts, acá 39 amperes, la intensidad 39 amperes, y acá 400 watts. No, 400, no 300. No puede tener más de 400 watts. Si tuviera 500 watts ya sería lo mismo que el diseño del transformador. Por lo tanto, no puede nunca superar estos watts a los watts a los volt-ampere que tiene el sistema, porque el volt-ampere es lo máximo que hay. Por lo tanto, tengo que poner un consumo adecuado. Si acá yo pongo 500 watts, va a ver que salta todo acá también el sistema. No lo voy a hacer, lo vamos a poner ahí y después lo prueban ustedes si quieren. Vamos a ponerlo acá. Y acá me va a dar la impedancia en el secundario, que es esta, 0,26 y más 0,10 J. A ver si me da, vamos a verlo. .26 más 0,10 J. Acá hay todo el Q, toda la historia, se hace todo con la relación. Y vamos a ver cómo sean transferidas
estas al secundario. Se multiplica por la relación de transformación, que es 20, y me da 104 y 40 con 4. Esto sería en el primario. A ver cómo me da acá. 105 y 40 con 7. Esta diferencia es muy pequeña y proviene de esto que hicimos de los cálculos. Fíjense que es un 1% de diferencia. Bueno, ahora vamos a ver la impedancia equivalente. La impedancia equivalente, ¿cómo la calculamos acá? Fíjense que esto hay que convertirlo en esto. Hay que encontrarla, dice acá el loro. No es fácil. Yo tengo los datos X0, tengo esto, tengo esto, tengo esto. ¿Cómo diablo hago con esto? Bueno, lo que hago es usar Octave. Con Octave tomo la del hierro, la del XM, formo la resistencia en paralelo, las inversas y todo eso, y después tomo la de cortocircuito con la X2 que teníamos, formada con los valores en imaginarios, toda una serie de cosas que estos, si quieren, empiezan a analizar, hacen todo y me da como Z equivalente de 96,371 más 43,27J en ohms. Y una vez que hice esto, yo digo que tengo una tensión de 220, que sería el primario, lo divido por el Z equivalente, fíjense qué fácil que sería acá los imaginarios, y yo tengo esta intensidad, que corre en el eje X 1,898 y en el eje Y va hacia abajo, negativa, lo cual es lógico, es una corriente que en cierto modo retrasa con respecto a la tensión. Ahora hay que encontrar el rendimiento del transformador. Bueno, pero vamos a mirar acá cómo dio. Fíjense que la intensidad del primario es la misma que la negativa, 0,88, y acá me da 97 y 43. A ver si me da 97 y 43. 96, 371 y 43. Está 0,6 ohms. Ni siquiera se puede medir eso en una tensión de contacto. Así que un ohm es algo terrible para que eso se pueda conseguir. No es fácil. Un ohm prácticamente es apretar un tornillito más o menos a un circuito y eso da una diferencia de un ohm. Bueno, ahora hay que encontrar el rendimiento del transformador. Bueno, el rendimiento lo hicimos calculándolo. Directamente tomamos la tensión, que eran 400, la dividimos por 220, que es la tensión esa, la dividimos por 1600 y pico, que es la resistencia, menos 3 y pico, que está abajo, 349, y 104, que son las resistencias de las impedancias. Sumamos solamente la parte resistiva, las pérdidas en el cobre, más las pérdidas las pérdidas resistivas de la impedancia. Bueno, vamos a ver qué pasó acá. Para calcular eso, directamente hacemos el cálculo y me da 0,8358, que es un 83% de pérdida. Veamos acá cuánto me da, 84,15. Estamos hablando también de una diferencia del 1%, que esto proviene de haber limpiado en los cálculos algunos pequeños errores, pero son lo mismo, es decir, los resultados. Bueno, con esto queda hecho el software, es un software muy fácil de trasladar y con esto damos por terminado el video. Bueno, vamos después a hacer los ejercicios que son fáciles de hacer, no tan fácil.